Mi nombre es Wilson Zucari, soy docente de la asignatura de Razonamiento Verbal. En esta oportunidad hablaremos de un tema de suma importancia que siempre vino en diferentes procesos de examen de admisión en diversas universidades del Perú. Los vicios de dicción, si bien es cierto, es un tema de interés para el estudiante preuniversitario y también para todos los profesionales. Empezaremos a definir los vicios de dicción. En principio, ¿qué entendemos por el vicio? Un vicio en realidad es un error, un defecto, un daño en la naturaleza de las cosas. Y dicción es toda forma de decir. Y de manera general decimos escribiendo y hablando. Por ende, los vicios de dicción son errores que se cometen en la expresión oral y escrita. Las irregularidades contra la correcta expresión pueden presentarse en el aspecto fonológico, en el aspecto sintáctico, léxico, morfológico, semántico, etc. A estos se le pueden conocer de diferentes formas. Por ejemplo, tenemos el barbarismo, la cacofonía, la redundancia, la monotonía, la anfibología, etc. Empezaremos a definir o caracterizar lo que se denomina el barbarismo. ¿Qué es el barbarismo? El barbarismo es un tipo de vicio de dicción. ¿En qué consiste? Consiste en pronunciar o escribir inadecuadamente diferentes vocablos que son impropios en la lengua española. Se refiere, por ejemplo, a la falta ortográfica, al inadecuado empleo del extranjerismo y también a la inadecuada definición de una palabra. A esto se denomina como el barbarismo semántico. La falta ortográfica consiste en agregar, quitar o intercambiar las partículas o letras de una determinada palabra. Por ejemplo, muchas personas dicen apuñalear en vez de apuñalar. En este caso, se le está agregando una palabra a la correcta palabra que debería ser apuñalar. Muy bien, no se debería decir volantín. Muchas personas dicen volantín. En realidad se debe decir volatín. Así con diferentes vocabularios que ustedes pueden ver en este cuadro. El ejemplo más recurrente es, por ejemplo, en la palabra nadies. Usualmente suele suceder con los políticos que están en la época electoral. Dicen, a ver, mi estimado población, cuando se dirige a una determinada población, dice, a nosotros nadie nos financia, ninguna institución nos financia. Entonces, en esta expresión, lo inadecuado, lo podemos subrayar, es la palabra nadies. No se debe decir nadies, sino correctamente se dice nadies, se dice nadie. Es decir, la expresión, la frase debería ser, a nosotros nadie nos financia. Otro de los aspectos que sucede también es con la palabra fuiste. Dicen fuistes. Muchas veces diferentes personas, jóvenes sobre todo, dicen que tú fuiste el amor de mi vida. O dicen, fuiste el amor de mi vida, simplemente. En este caso, tendríamos que subrayar la palabra fuistes. No se dice fuistes, sino simplemente fuiste. Se debería decir, fuiste el amor de mi vida. Y así se podría ejemplificar con diferentes vocabularios. No se dice fratricida, más bien fratricida. No se dice padrastro, más bien padrastro. Y así ustedes lo podrían visualizar en este cuadro. El extranjerismo es cuando empleamos inadecuadamente términos extranjeros habiendo palabras que pueden significar lo mismo. Por ejemplo, muchas veces decimos teacher por
profesor, ¿no? Normalmente en español deberíamos utilizar el término profesor, no hay necesidad de decir teacher. Esto es un caso del extranjerismo. El extranjerismo se puede presentar de diferentes procedencias. Se le clasifica según su procedencia. Por ejemplo, a las palabras de origen inglés se le denomina anglicismo. Ejemplos: ok por bien, match por partido, casting por selección, hobby por afición, ticket por boleto, full time por tiempo completo. Es decir, cuando empleamos inapropiadamente vocablos de origen inglés en la lengua española, estamos cometiendo el anglicismo. Cuando se emplea palabras de origen francés, estamos cometiendo el galicismo. Cuando empleamos palabras de origen italiano, estamos cometiendo el italianismo. Por ejemplo, tutti frutti por mezcla de frutas, graffiti por letrero. Graffiti, tutti frutti son palabras propias del italiano. Por ende, en español no se debe emplear esas palabras, más bien se debe decir, bueno, en este caso ya lo dijimos, mezcla de frutas o ensalada de frutas, también graffiti o letrero por graffiti. A las palabras de origen alemán se le llama germanismo. A las palabras de origen japonés o al empleo de palabras de origen japonés se le llama nipponismo. Al empleo de vocablos de origen griego, helenismo, el empleo de vocablos de origen chino, cinismo, de latín, latinismo y de portugués, lusitanismo. Bueno, en los procesos de examen de admisión suele venir, por ejemplo, relacione, dice, ¿no? Relacione el vicio de dicción con la procedencia de palabras de un determinado idioma. Por ejemplo, dice, relaciónelo alemán. Alemán, palabras de origen alemán, ¿con qué se relaciona? Bueno, se debería relacionar con germanismo, ¿no? Y así.